Estamos de regreso en el programa. Empezamos este segmento con una mención comercial. Un río libre de desagües mejora la vida de más arequipeños. Desde 2005 Cerro Verde viene construyendo grandes obras de infraestructura hídrica como represas, sistemas de tratamiento de agua potable y de aguas residuales para beneficio de Arequipa. Pidiéndoles además disculpas por el atoro en el anterior segmento. Ahora estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y, como lo había anunciado, vamos a hablar de un tema, una reunión del Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo se reúne en Venezuela, de donde todo el mundo sale despavorido porque no hay alimentos, no hay cosas. Y hay una reunión allí, llega mucha gente, tocan, entre otras cosas, temas de género, pero hay un adicional. Aparentemente, en medio de esa crisis, Venezuela puede gastar millones, realmente millones, para sostener un evento de este tipo. Edwin, bienvenido. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Precisamente, yo creo que este foro de San Pablo de este año que ha tenido su sede en Caracas, el año pasado fue en Cuba, ¿no? En La Habana. Casi no han cambiado de sede. Casi no han cambiado de sede, efectivamente. Bueno, son los dos países que en este momento, diríamos, lideran, yo creo que sí, lideran este conglomerado, ¿no? del Foro de San Pablo, que bueno, se ha llevado a cabo en Caracas y que ha pasado más o menos inadvertido, ¿eh? Tuvo lugar del 25 al 28 de julio, hace una semana, ¿no? Han asistido, bueno, en algún lugar leí que unas 200 personas, en otro lugar 800, bueno, quizás sean los principales y luego las delegaciones ya se completan con otras personas, pero en cualquier caso, todos iban con todos los gastos pagados. Bien, y bueno, y el Foro de San Pablo incluía más de un centenar de organizaciones de izquierda, ¿no? De izquierda, socialistas, comunistas, desde los progresistas hasta los comunistas, diríamos, todo ese espectro, pero son más de un centenar que se han reunido de toda América Latina, por lo tanto de más de 20 países, pero también con invitados de Europa, de Asia y de África. Y bueno, con todo pagado, y en esos 3 días, en la organización del evento, pues Venezuela, que se está consumiendo, ¿no? Que se está muriendo así, diríamos, literalmente, pues se ha permitido gastar $200 millones en este evento, que es un evento, vamos a decir, de imagen, de fachada, de buscar el respaldo unos a otros, y en este caso, sobre todo, Maduro pues ha buscado el respaldo de todos, de todos sus adláteres, lo ha conseguido, ¿no? A través de una declaración final, pero lo primero que habría que destacar es eso, ¿no? Que gastarse $200 millones en un evento en 3 días porque pago a todos todo, ¿no? Pues yo no sé, ¿no? Acá vemos todos los días nosotros en nuestras propias calles, ¿no? La penuria de nuestros hermanos de Venezuela en las calles pidiendo limosna porque su país está en la bancarrota total y cada vez peor, y estos señores se dan estos lujos y además, ¿no? Por supuesto, ¿no? Tienen vamos a decir, yo creo que la coherencia, porque para ellos la mentira es justificable, ¿no? Siempre y cuando me conduzca a los fines que me propongo, ¿no? El fin justifica los medios en la mentalidad marxista, socialista, es perfectamente viable, y entonces pues sencillamente, como siempre, mienten, y Maduro piensa, pues, y las demás organizaciones de los distintos países de izquierda piensan, pues, que la izquierda es viable y que Venezuela, pues, bueno, sí puede estar pasando por un momento difícil, pero en todo caso se debe al imperialismo norteamericano que la sanciona a cada rato. Este Foro de Sao Paulo fue impulsado por Lula. Lula hoy encarcelado, ¿no es cierto? Fundado por Lula y por Fidel Castro en el año 90. Y
son colectividades, partidos de la izquierda latinoamericana, por decirlo de alguna manera. Pero las izquierdas han ido cambiando y eso es lo que yo no termino de entender. Esta reunión, me imagino que buscaba el apoyo hacia Venezuela, la causa antiimperialista o cosas por el estilo, ¿no es cierto? Pero esa izquierda que se reúne, ¿es una izquierda comunista? ¿Es una izquierda marxista? ¿O es una izquierda, o convoca también a esas izquierdas de estilo europeo que ya no tienen precisamente su enraizamiento en temas de la economía, sino más bien de las agendas sociales, ¿no? Sí. Pro aborto, pro derechos de la comunidad LGTB, el uso de la libertad hasta en la eutanasia, por ejemplo. Bueno, ahora han abrazado también eso, como dijiste al principio, pues han terminado, ¿no?, con un llamado también a desterrar el patriarcado, al tema de la discriminación por identidad de género. Es la primera vez que esto ocurre, o sea, también ya han abrazado, ¿no?, esos temas. Sin embargo, mira, algo hay de eso, pero propiamente la izquierda europea no está ahí. Tampoco deben haber organizaciones, por ejemplo, alguna que otra, ¿no?, más radical, pero no tanto las que dirige el gobierno uruguayo, por ejemplo, ¿no? Liberalización de drogas. Uruguay está liderado por uno de izquierda, Tabaré Vázquez, ¿no? Y sin embargo Tabaré Vázquez no está metido pues en el Foro de San Pablo, ¿no? Es más, se están dando señales. Hace unos días el expresidente, ¿no?, el socialista Mujica de Uruguay, se ha distanciado ya oficialmente de Maduro con unas declaraciones. Es decir, era un poco reticente a ello, ¿no? Entonces, contestando a tu pregunta, no es tanto la izquierda liberal europea que es pro mercado y pro bienestar, pero a la vez que abraza todos los temas de la agenda progresista, ¿no?, que tú has mencionado. Es la izquierda más de los obreros, los trabajadores, la populista socialista marxista, diríamos, ¿no? Es esa izquierda que todavía pervive, ¿no?, y que en el año 90, como te digo, se agruparon, y que incluso, fíjate, en el año 90, ¿no?, estaban también las FARC. La guerrilla colombiana pertenecía al Foro de San Pablo y estuvo hasta el año 2000 y pico, en que bueno, Lula ya accedió al poder, y entonces, como el Foro de San Pablo a partir de ese momento ya empezó a tener cierto auge, cierta notoriedad, le pidieron a las FARC que por favor den un paso al costado, porque bueno, si bien es cierto hay una sintonía con la ideología de las FARC, sin embargo, estaban muy mal vistas, ¿no?, como organización ante el mundo, y por lo tanto el Foro de Sao Paulo no podía admitirlas, aunque también ellos te hablan de democracia, ¿no? Te hablan de democracia y sin embargo tienen ahí por adalides a Cuba y a Venezuela, ¿no? Bueno, tenemos que irnos a una pausa comercial. Sí. Estoy con Edwin Heredia de la Asociación Vida y Familia y estamos viendo la última reunión del Foro de Sao Paulo que se ha realizado en Venezuela, que evidentemente está tratando de convocar a las izquierdas latinoamericanas para apoyar el insufrible proyecto de socialismo del siglo XXI de Venezuela, que empezó Hugo Chávez y que ha llevado a ese país a la debacle completa. Cuando regresemos veremos qué otros temas se han tocado en el Foro de Sao Paulo, que concluye con un plan de acción, un llamado a la izquierda latinoamericana contra el IMSS. De regreso en el programa, sigo con Edwin Heredia y estamos viendo, analizando el último Foro de Sao Paulo, una reunión de las izquierdas, tal vez podríamos decir de los grupos más chavistas
que ha habido en América Latina, que se han reunido precisamente en Venezuela. Ha habido una serie de... Estaba leyendo yo algunas de las intervenciones. La secretaria del foro, Mónica Valente, sí, ha hecho pues una serie de cosas, están luchando contra el bloqueo y las sanciones de los Estados Unidos, etcétera, etcétera, pero había una parte que yo creo que es pues ya surrealista, ¿no? Dice, creo que la mejor manera de homenajear a Chávez es continuar su lucha, seguir sus pasos para nuestra soberanía con la participación popular del pueblo por el combate a la pobreza, por la integración con nuestros países y en este momento especial por la no injerencia del imperialismo en esta patria soberana que pertenece al pueblo venezolano. O sea, la secretaria de este foro de Sao Paulo sigue pensando que Chávez es un ejemplo a seguir, que su modelo es realista y que saca gente de la pobreza, cuando vemos absolutamente todo lo contrario, sino que lo atestiguen los 800.000 venezolanos que están en nuestra tierra, ¿no? Sí, o sea, todo es muy decadente, ¿no? Trasnochado. Están, yo diría que hasta en otro mundo, ¿no? En este momento, de los 20 y tantos países que conforman América Latina, pues la izquierda está en 4, ¿no? Venezuela y Cuba, ¿no? Bolivia y Nicaragua, y un México que sí, que constituye un poquito, lo han dicho en el foro, como la esperanza, ¿no? Porque ha entrado por primera vez un izquierdista en México, pero no le va bien, lleva medio año en el gobierno y no le va bien, ¿no? No le va nada bien. Entonces, bueno, 4 o 5 países de los 20 y tantos que conforman América Latina, y cómo les está yendo, salvo a México, que tiene un cierto desarrollo, cómo les va a los otros 4. Bueno, y México, México tiene pues una de las... México y Brasil son las grandes economías de América Latina, y México tiene la ventaja de estar al lado de Estados Unidos, sí, el gran mercado, ¿no? Pero mira, Venezuela y Cuba, ¿no? El foro en su declaración final ha dicho que Venezuela es la trinchera en la que tienen que estar todos juntos defendiendo el socialismo, y tienen que defender la soberanía, la independencia de Venezuela y de Cuba, claro, que son como los bastiones, ¿no? Y bueno, y Cuba se está muriendo también, ¿no? Bueno, y Venezuela, o sea... Cuba está cada vez peor. Claro, está cada vez peor, pero Cuba ha sido una rémora de Venezuela, ¿no? O sea, por supuesto. Ha desangrado. Los venezolanos también, ¿no?, se quejan contra Cuba porque se les lleva la poca riqueza que tienen, va para Cuba, ¿no? Los alimentos, etcétera. Entonces, sin embargo, son en este momento los 2 modelos que tiene que presentar la izquierda, ¿no?, ante el mundo, ante Latinoamérica. El otro, Bolivia. ¿Y saben lo que dice el foro sobre Evo Morales, Enrique? Pues que hay que apoyar la candidatura de Evo Morales para que se consolide la democracia en Bolivia. Pero si justamente lo que está haciendo a los ojos de todo el mundo Evo Morales exactamente, es ir en contra de la democracia, ¿no? Y bueno, ellos están pues, es que es su discurso, es el discurso mentiroso, es el discurso que te quiere hacer ver las cosas de otro modo. Luego Nicaragua, pues dicen, no, y que no haya intentos de golpe. Bueno, Ortega se está sosteniendo como puede, ¿no? Y entonces, esos son los 4 países en los cuales, ¿no?, está enraizada la izquierda, y bueno, y se están sosteniendo en el poder como sea. Claro, el gran asunto es que al pueblo. Esto es... Lo del Foro de Sao Paulo es evidentemente discursivo, no se condice con la realidad. Sus declaraciones buscan, me imagino, de alguna manera, solidaridad desde algunas partes donde no se conoce mucho su realidad. Claro, y un buscar apoyo, es decir, espalda contra espalda, diríamos, ¿no? Apoyarnos entre todos, espalda contra, de modo que pues no nos caigamos todos, ¿no?
Bueno, pero en medio de todo esto existen pues discursos de ese tipo también en nuestro país. Yo estaba mencionando, acabo de leer un pronunciamiento de un grupo de gente desde La Joya que se va a plegar al paro convocado para este 5, pero donde ponen primero el tema de anulación de la licencia para Tía María, pero en el segundo punto piden la renuncia de Vizcarra, y en el tercer punto una nueva constitución, porque la que tenemos es una constitución neoliberal. Claro, evidentemente es la agenda de Frente Amplio. Claro, pero es una agenda de esa izquierda que sigue diciendo que Venezuela es un modelo que hay que sostener contra viento y marea por la dignidad de América Latina, ¿no? Entonces, el asunto es que en un país como el nuestro, donde se están tratando de empujar unas elecciones a toda carrera al próximo año, la presidencia podría caer en cualquier aventurero, de derecha, de izquierda o de nada, simplemente una persona que lo que busca es el poder por el poder. Es que ese es un temor real, un temor que va apareciendo más cercano conforme nuestro país se va sumergiendo un poco en el desgobierno, ¿no? En el que estamos ahora. O sea, creo que estamos peor que antes, peor que hace un año, peor que hace 2 años, peor que hace 3 años, ¿no? Y vamos mal realmente. Entonces, sí, como tú dices, hay una incertidumbre y es precisamente lo que no quieren reconocer aquellos que dicen, sí, que se vayan ahora todos dentro de un año, pero ¿y el Perú? ¿No? La incertidumbre que estamos generando nos va a costar mucho. Si ya tenemos 3 años en los que prácticamente han sido, yo creo, 3 años perdidos para el Perú. Han sido 3 años de crisis constante, ¿no? Exactamente, del 16 al 19, ¿no? Ahora tenemos 1 o 2 años más de incertidumbre, con lo cual será un quinquenio en que hayamos perdido el paso de unos 15 años anteriores que costó mucho salir de la situación en la que estábamos. Empezar de nuevo entonces, no es una buena idea. Sobre todo porque da pena, es un retroceso inútil que se pudo evitar. Ahora, el miedo a lo que le pasa a la izquierda, esta izquierda trasnochada, es algo que tenemos que aprender porque nosotros podemos caer en esas políticas tibias, ¿no? Y entonces pues vamos a espantar, ¿no? Todo progreso, todo crecimiento. El tema de irnos a la loca a unas elecciones en tan solo un año, es que en estos momentos no hay partidos, no hay candidatos, no hay plan de gobierno, ni siquiera una visión de país. Entonces, lo que nosotros necesitamos es un proceso, llegar a un proceso electoral con candidatos serios y con propuestas realistas. Bueno, es decir, vamos a ir de mal en peor, probablemente, porque si ahora la situación es mala, pues imagínate la que se avecina, como tú dices, un proceso electoral hecho a la loca, ¿no? Y que en un río revuelto van a pescar muchos sinvergüenzas. Y hemos visto que Vizcarra, que fue elegido junto con Pedro Pablo Kuczynski, no tiene plan de gobierno, no tiene equipo de trabajo, no tiene partido, no tiene congreso, pero vino de una elección de un candidato que buscó precisamente un partido de alquiler al que le pusieron hasta sus siglas, ¿no? Sí. Peruanos por el Cambio con K. Entonces, la improvisación no funciona. Eso es lo que más se ha demostrado, sea de derecha, como Pedro Pablo Kuczynski, o venga desde la izquierda. Cuando hay improvisación en lo que se hace, prácticamente tenemos un camino empedrado de errores, ¿no? Mira, y un componente más que no hemos analizado, volviendo al foro de Sao Paulo, ya creo que debemos terminar, es que en Venezuela todo el mundo dice que hay una narcodictadura, ¿no? Es decir, hay una corrupción, una podredumbre muy grande, ¿no? Sí, en Cuba prácticamente ahí no se sabe nada porque todo está es de tanto tiempo, ¿verdad? Luego en Bolivia sabemos lo que sucede, en Nicaragua también, es decir, estos países a la vez que exhiben, ¿no?,
estos resultados de pobreza, ¿no? de decrecimiento, de un desarrollo ínfimo, ¿no? También muestran corrupción. Es decir, Lula está en la cárcel, ¿no? La prolongación del poder de manera indefinida trae como primera consecuencia corrupción. Y la corrupción, pobreza. Claro, o sea, también eso hay que decirlo, ¿no? Porque no solamente son políticas, diríamos, ¿no? Que parece que están muy desenfocadas y ya equivocadas para el mundo actual y en adelante, sino que también traen consigo esas otras cosas negativas, ¿no? Gracias, Edwin, por haber venido. De nada, Enrique. Edwin Heredia, de la Asociación Vida y Familia. Nos vamos despidiendo. Nos reencontramos el lunes en Modo Avión. Modo Avión llegó gracias al auspicio de Cerro Verde. Mejoramos contigo, Arequipa.